Que la divina misericordia reine en sus hogares, queridos hermanos. Un abrazo espiritual a la distancia, invitándole a seguir fortaleciendo en la fe a través de este canal Semillita del Torito y por supuesto invitarles a apoyar el nuevo proyecto en el canal José Toro, donde estamos dando temas para fortalecer, conocer la fe, ¿verdad? Ahí estaremos aclarando dudas, también estaremos mostrando lo que enseñan las doctrinas contrarias a las de Cristo y lo que enseña la Santa Iglesia Católica fundamentada en la Biblia. Ahí estaremos en ese canal, por eso les invito a apoyar y a prepararnos a la escucha de la palabra. Hoy San Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, nos encontramos con Nicodemo, un reconocido, ¿verdad?, miembro de aquellos grupos que fue a hablar con Jesús y fue de noche. Pero quería oír a Jesús, fue de noche. ¿Por qué? Por miedo a sus compañeros, por temerle a los hombres. ¿Qué vamos a tenerle nosotros miedo a los hombres? Vayamos al encuentro con el Señor dispuesto. Él no, pero quería escuchar, fue de noche, para que su grupo no lo viera. ¿Y qué le dijo? Es el compartir de hoy, pero antes escuchemos el saludito de la princesita de la casa, Rosita. Hola, querido hermano, saludos a la distancia, a cada uno de ustedes, un abrazo grande, espiritual, y que Dios les bendiga siempre en sus proyectos, en su vida, en sus quehaceres, que le ilumine la mente y el corazón para seguir a Cristo Jesús. Y queremos compartir este comentario del hermanito Carlos Méndez de Argentina. Escuchen lo que dice este hermano. Es un testimonio maravilloso y no podemos sacarlo a la luz, porque ahí consiste, en eso consiste, en que por más que la persona, la pareja, el esposo, la esposa, los hijos, la suegra, los abuelos, compañeros de trabajo no quieran oír la palabra, no es magia. No es magia. Mire lo que dice Carlos. Hoy en la tarde empecé a mostrar un video a mi señora y pone entre paréntesis, es evangélica. Bárbaro, más complicado todavía, ¿verdad? Porque tiene otra enseñanza, otra doctrina, no es la de Cristo. Ella es evangélica. Los videos que le puse del padre Luis Toro, y no duró ni 2 minutos y empezó a decirme de todo. Sí. Recuerda que cuando se predicaba la palabra, en Marcos 1:21, dentro de la sinagoga Jesús predicaba la palabra de Dios, y cuando Jesús predicaba con autoridad, daba la enseñanza, de ahí mismo salió un hombre con un espíritu endemoniado, que le decía: ¿qué quieres con nosotros, Señor? Viene a destruirnos. ¿Lo recuerda? Así es la palabra de Dios. Él dice que ella no aguantó ni 2 minutos. Pero venga, mire lo que él continúa diciendo. Ahora que lo escucho a ustedes, escuchando nuestra enseñanza, el ánimo que le damos para no desmayar, como dice Pablo, predica a tiempo y a destiempo, dice él, ahora que los escucho a ustedes, voy a seguir orando por ella. Muy bien, te felicito, Carlos, es lo que tenemos que hacer. Le ponemos la enseñanza, si la escucha, no la escucha, si se va, si se molesta, deja la enseñanza ahí, que la escuche en su tiempo, ¿verdad? Ore todos los días a Dios por ella, Carlos. Y así en Carlos muchos, ¿no? Ahora que lo escucho, seguiré orando por ella porque tengo fe. Maravilloso. Y que te suceda, recuerda que le dijo al cinturón, que te suceda como has querido. Porque tengo fe que con lo poquito que le mostré, Dios va a actuar sobre ella en su corazón y en su mente. Bendiciones desde Argentina. Qué bonito testimonio. Ánimo, Carlos. Ánimo, Carlos. Pediremos a Dios y oraremos por ti, por tu pareja, por tu esposa, por tus hijos, por toda la familia y mayormente por aquellos hermanos que conocieron, o mejor dicho, que estuvieron en la doctrina sana y se apartaron. No por maldad, no lo hacen por maldad, porque no conocen la doctrina, están sedientos de la palabra de Dios, están hambrientos de la palabra de Dios. Pero como no hay católicos quien le predique la verdad, los protestantes sí están ahí predicando medias verdades. ¿Qué hacen ellos? Pues le creen a ellos. ¿Por qué no le creen a católicos? No porque no quieran creer, sino porque no se les ha predicado, ¿verdad? No se les ha predicado. Entonces, a ti y a toda tu familia, Carlitos desde Argentina, que Dios le acompañe, María Chávez desde Honduras también, bendiciones, a Daniel
Daniel Piña de Jesús desde México. Y Magdalena Rodríguez. Ay, Magdalena Rodríguez, hoy muy agradecida con Dios por permitirle a mi esposo Saúl un año más de vida. Que Dios le siga bendiciendo y cuidando cada día. Feliz cumpleaños, hermanito. Que lo vuelva a cumplir. Que lo siga cumpliendo. Hasta el año sin fin. Feliz cumpleaños. Hasta el año sin fin. Feliz cumpleaños, hermanito Saúl. Que Dios te bendiga. Y te guarde siempre. Y te guarde. Preparaditos todos en casa entonces para dar inicio a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de lo alto. Nicodemo le dijo: ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer otra vez? Jesús le contestó: En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mi paso, luz en mi sendero. Salmo 119, 105. El Evangelio de hoy nos permite también ayudar a este otro hermanito que dice, o hermanita, dice Lenata Martínez, se identifica como Lenata Martínez, dice: pero los que no tenemos la primera comunión y la confirmación, con relación, ¿no?, a qué va a pasar con los que no tienen la primera confirmación y la primera comunión, pues han oído la palabra del Señor. Invita a comer y a beber su sangre para tener vida eterna. Clarito. Serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Qué hay que hacer? Pues prepararse. En la Iglesia Católica existe la preparación llamada catequesis, formación. Ve al párroco e inscríbete en la catequesis. Te preparas y vas conociendo la palabra de Dios y conociendo esos dos sacramentos con disponibilidad. Y luego, ¿qué? Hace la primera comunión. ¿Y qué es la primera comunión? Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esta es la primera comunión. Ándale, hermanita Lenata Martínez, que Dios te acompañe. Busca al párroco, inscríbete y empieza la catequesis. Ángel Velasco también, saludos, Rosita, desde Ecuador, le saludamos. Jocelyn Barría, desde Chile, y a Víctor también le saludamos, a María Guerrero, Amparo Gutiérrez, Catalina Luera, María Bolaños, Carmen Mercedes, Margarita Reyes, Mayela Albarrán, Rosalba Valencia, y a todos ustedes que posteriormente verán las enseñanzas que el Señor les conceda a cada uno de ustedes lo que su buen corazón desea. Bien, Nicodemo, ¿qué pasa? ¿Han oído ustedes sobre el bautismo, cierto? Claro que sí. Y unas y otras sectas ponen condiciones, vamos a decirlo de esa manera, requisitos, vamos a decirlo de esta manera, para recibir el bautismo. Uno como le enseñó su pastor, otro como le enseñó el otro. Algunos bautizan pequeño, otros no lo bautizan pequeño, otros ni siquiera se bautizan. Pero es claro, el Evangelio de Dios hoy es claro. Pero vamos por parte, vamos por parte. A ver,
Versículo 1. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Muy importante dentro del grupo de los fariseos, muy importante. Escuchaba como todos los fariseos, el grupo religioso, a Jesús, claro que sí. El único detalle que tenían mucho, la gran mayoría de ellos, era que no le creían a Jesús. Pero este personaje importante y conocedor de las Escrituras sentía, como dijeron los discípulos de Maús, arder su corazón cuando Jesús predicaba. Brinqueado. Este fue de noche a ver a Jesús y ¿Se le da dijo... cuenta? ¿Se da cuenta que ardía en su corazón la palabra de Dios? Lo había visto como los demás compañeros, sí. Pero fue de noche. De noche, ¿por qué no fue a plena luz del día? Tenía miedo de repente con sus compañeros que le criticara. Eso pasa dentro de la iglesia, seguro. Y muchos hermanos, tristemente, que se han ido de la iglesia católica y que hoy quieren regresar a la verdad, pero le da temor que le vayan a decir el pastor, que le vaya a decir sus hermanos. Sí, seguro, pero que también estoy claro que a escondidas de ellos se están preparando, están viendo los videos del Padre Luis, están viendo la enseñanza nuestra también. Sí, lo que el Señor obra. Pues le felicito, le animo, claro, porque aunque sea de noche, aunque sea escondida de aquellos que llevaban una doctrina contraria, ve al encuentro con el Señor. ¿Qué hizo Nicodemo? Nicodemo, escuchen 3. Este fue de noche a ver a Jesús. ¿Se da cuenta? A ver a Jesús, a conocer a Jesús, a oír a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Meditáramos eso, ¿no? El camino por donde yo debo transitar, no debo desviar. La verdad que me lleva a ese camino, otras me desvían. Él es el camino y es la verdad. ¿Y qué voy a conseguir? La vida. Esa vida eterna prometida para todos quienes creen. Entonces Nicodemo fue a Jesús. A ver, de noche. ¿Y qué pasó? Y le dijo... ¿Qué le dijo? Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Mire cómo reconoce. Reconoce que viene de parte de Dios, pero todavía tenía temor por lo que ellos en el grupo que pertenecían. O sea, no estaba decidido a dejar las enseñanzas de aquellos hombres por ir a la verdad. Todavía no estaba decidido. Pero venga, ¿a qué entra? ¿Cuál es la conversación en que entra? A ver. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó. ¿Qué le contesta Jesús? En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios. ¿Qué versículo es ese? El 3. Presten atención al versículo 3. Porque de aquí nos vamos a apoyar, pues, para mostrarle la verdad, porque está en las Escrituras, a aquellos que le ponen requisitos o condiciones para la persona bautizar. ¿De qué va a hablar? Escuche. En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de lo alto. Si no nace de nuevo, de lo alto, de lo espiritual. ¿Sí? Lo repite. 3. En verdad te digo... No hay duda, no podemos poner duda. Dale. Que nadie puede ver el reino de Dios. Y si usted se llama nadie, aunque sea el pastor de muchas iglesias, usted tampoco. Usted tampoco. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de lo alto. Ahora, mire la confusión de Nicodemo, conocedor de las Sagradas Escrituras, que es lo que es triste en muchos conocedores de las Escrituras, que se quedan con lo humano, no quieren ver y entender lo espiritual. Se queda con la razón. Pero es que mire, ¿cómo va a haber un niño que no tiene uso de razón, que no tiene conocimiento, que si quiere ser o no bautizado? Eso es idea de Satanás. Porque si usted para el niño, entonces ¿para qué le pone el nombre al niño cuando nace? ¿Para qué? ¿Por qué no espera que el niño tenga uso de razón para decirle qué nombre quiere que le ponga? ¿Sí? Es un invento de Satanás. No se dejen ustedes
creer por esos hombres. Mire cómo Nicodemo piensa. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer otra vez? ¿Se da cuenta? Humanamente. Eso es imposible, claro, es imposible volver a entrar al vientre de la madre y volver a renacer. No entendía las palabras del Señor. ¿Qué es lo que pasa hoy? Muchas personas quieren interpretar la Biblia a su propia manera y no como Jesús la da a conocer. Y que la revela por medio de sus enviados. Triste. Ahora, ¿va a aclarar? A ver. Jesús le contestó. Jesús le contesta. En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu... Dos cosas. Aquí vamos a ver lo que es el bautismo. En verdad te digo, el que no renace, escuche, el que no renace, vamos a ver qué es renacer. El que no renace, ¿y cómo es renacer? El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. ¿Lo escucharon bien? Y les voy a mostrar que es el bautismo. Primera no. Me lo repite para ir a Marcos 1:8. Me lo repite. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A los criollitos, el que no haya sido bautizado no puede entrar en el reino de los cielos. Mire, para que se den cuenta que es el bautismo. Mire cómo San Marcos 1:8 muestra. A ver, agua y espíritu. El que no renace del agua y del Espíritu, el que no haya sido bautizado, ¿qué pasa? No puede entrar en el reino de Dios. Mire, para que se den cuenta que es el bautismo, Marcos 1:8. Yo los he bautizado con agua. Agua, el que no renace del agua. Pero ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo Juan otra vez? Yo los he bautizado ahí con está, agua. Ahí está. Otra vez, ¿qué hizo Juan? Yo los he bautizado. Bautizo, estamos hablando del bautismo. Para que se den cuenta y aclararles qué es el bautismo. Dice Juan, yo los he bautizado con agua. Con agua, el que no renace del agua, bautismo. Pero él, Jesús, él los bautizará. Bautizo. En el Espíritu Santo. El que no renace del agua y del Espíritu. Pero él los bautizará. El que no renace del agua y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar, es el bautismo. Juan, yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Listo. Hay unos que todavía se quedaron con agua. Allá ellos. Van al río. Y tengan cuidado porque por ahí ahogaron unos que llegaron al río a bautizar y se ahogó. Pobre de los que lo tenían bañando en el agua. ¿No lo vieron? Eso es el demonio. Eso es obra de Satanás. Pero es el bautismo. Entonces Jesús dice, en verdad les digo que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y a ver, oiga. Lo que nace de la carne. Hay que renacer, ¿no? Hay que renacer. Pero lo que nace de la carne, ¿qué? Es carne. Es carne. Un niño de 1 año nació de la carne, pero todavía no ha sido renacido, que es por medio del bautismo. Y escuchen. Y lo que nace del Espíritu es espíritu. Es decir, que para poder recibir el bautismo, para poder volver a renacer, entrar en el reino de los cielos, ¿qué hay que hacer? Bautizarse. Y tiene que esperar 20, 30 años para bautizarse, para renacer del agua y del Espíritu. Según la Iglesia Católica y la palabra de Dios basado y fundamentado en la Iglesia, en las Escrituras, no. No. Porque si usted quiere bautizar a su niño que ya nació de la carne y para entrar al reino de los cielos debe renacer del Espíritu, es decir, bautizarlo, lo bautiza un día, una semana, 8 días, una semana, un mes, cuando cumpla ¿cómo que se llama?
la dieta, la mujer lo bautiza. Pero no esperar a 100 años para bautizarlo. No entrará, dice las Escrituras, léalo el 3 otra vez, Rosita. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de lo alto. Del bautismo, del Espíritu. Si no nace de nuevo, ya nació de la carne. Ya nació de la carne, porque el que nace de la carne, carne es. Y el que nace, hay que renacer del Espíritu, Espíritu es. ¿Y cómo renazco? A través del bautismo. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer otra vez? Pues ese hombre viejo que ya ha renacido, que ya ha nacido, pero que no ha sido bautizado, renacerá cuando se bautice. Que ya está viejo, que nadie le ha hablado del bautismo de Jesucristo. Se ha quedado solo con el bautismo de Juan. Ahora, esperar a que llegue viejo para renacer y tener cerca el reino de los cielos. ¿Por qué? Si se puede hacer en días, en meses. Y hay de aquellos que esperan 1 o 2 años que vengan los padrinos para poder bautizar al muchacho. Otros, porque le han enseñado doctrinas contrarias, dice cuando cumplan los 30 años. No. ¿Quiere renacer de nuevo de lo alto? Bautice. Porque ya nació de la carne y es carne, pero no ha nacido del Espíritu. Tiene que renacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y ese renacer es por medio del agua y del bautismo, del Espíritu. Es decir, por el bautismo. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no ha sido bautizado. El que no ha sido bautizado. Pero hay unos que no, todavía eso no lo comprende y se han quedado con ese bautismo y ni siquiera sabe para qué es bautismo y ni siquiera sabe que existe el Espíritu Santo, como en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Ojo, que no solamente el bautismo es para el perdón de los pecados, como muchos andan enseñando y confunden a muchas personas y los engañan, pero no los confunden, no los engañan. Hechos 19:1, que el bautismo es solo para el perdón de los pecados. Por eso la persona tiene que estar adulta y consciente de sus pecados para poder bautizarse, y por eso el niño no tiene nada de que arrepentirse, por eso no se bautiza. Eso no es doctrina de Cristo. Eso no es doctrina de Cristo, porque si ustedes leen Mateo 28:18, todo el poder se me ha dado en el reino de los cielos y en la tierra, y por eso vayan y hagan que todos los pueblos, sin excluir a nadie, ahí entran niños, sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y después enséñenles a obedecer, a cumplir todo lo que yo les he mandado a ustedes, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, dice Mateo 28:18 al 20. Pero hay unos que aún todavía no saben que el bautismo es para recibir el Espíritu Santo, que no saben que el bautismo es para integrarnos en el cuerpo de Cristo, es decir, en su iglesia y ser uno con Cristo. No lo saben. Ciertamente es para el perdón de los pecados, también está de las bendiciones que da ese sacramento del bautismo. Pero muchas congregaciones van enseñando de que el bautismo es solo para el perdón de los pecados, porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice: arrepentíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, para el perdón de los pecados. Se quedan con eso, porque si van al 39 dice: y recibirán el Espíritu Santo ustedes, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. Es engaño solamente, o mejor dicho, enseña media verdad. Porque con el bautismo, ustedes leen Gálatas 3:27, con el bautismo nos hacemos uno con el Señor, nos revestimos de Cristo, pasamos a ser miembros de la iglesia, herederos del reino de los cielos. Léanlo. Pasamos a ser todos iguales para con el Señor. Pero
Hay unos que todavía no se han enterado. Hoy se lo vamos a recordar. Todo aquel que ha sido bautizado tiene el Espíritu Santo. Sí. Ese que está en las drogas fue bautizado también. Sí. Lo que pasa es que por las drogas, consumido en las drogas, no quiere dejar que el Espíritu Santo se manifieste y actúe en él. Porque fue bautizado. Ha sido renacido de la carne y nació. Cuando lo bautizaron, recibe el Espíritu Santo. Pero no quiere dejarlo orar. ¿Qué vamos a hacer? Se ha dejado conducir y llevar por el espíritu del engaño, del error. ¿Y cayó en dónde? En la prostitución, en las drogas. Y así igualmente en el alcohol. Pero el Espíritu Santo, oye, quiere trabajar en cada uno de nosotros. Pero el cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo y no se lo está permitiendo. Entonces yo quiero a ustedes animarles y decirles que ustedes han sido bautizados, tienen el Espíritu Santo y por tanto tienen que dejarlo obrar. Y en ese orar es ir a predicar la palabra de Dios, a anunciarle a los compañeros de trabajo, a los de la casa, a los vecinos, de Dios. Hablarle de Dios. Muchos alrededor tienen familia y las conocen perfectamente y saben que tienen niños que no han sido bautizados. ¿Por qué no les habla a ellos del bautismo? Dejen el miedo, dejen el temor, compartan, como comparten ahí siendo vecinos, una taza de café, un trozo de pan, una torta, un pastel, como le llamen. Pues de la misma manera, háblenle. ¿Para qué? Para que bauticen a los niños y renazcan del agua y del Espíritu y puedan entrar en el reino de los cielos. Porque en verdad les digo, el que no renace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos, el que no ha sido bautizado. Vean, mire entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante, cómo unos se quedaron solos con el bautismo de agua. Y no es así, es agua y Espíritu. El agua que simboliza el bautismo y el Espíritu que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Agua para la conversión del bautismo primero de Juan y Jesucristo. ¿No recuerda que el mismo Juan dijo, yo los bautizo con agua, pero viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatarle la correa de su sandalia? Él les bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Sí, es poderoso. Veamos, escuchemos. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y le preguntó. Pablo, asumiendo la responsabilidad, ¿verdad?, que le ha encargado el Señor a los suyos de ir a evangelizar y a predicar el Evangelio. Ya aquí entra en la predicación, en lo que estamos escuchando la palabra, Pablo, estamos en el versículo 10, en capítulo 19. Ustedes leen desde el 1 hasta el 15 por allá. Pedro, ¿verdad? Pedro y los demás. Pablo asume la responsabilidad también, porque fue llamado en el capítulo 9, fue llamado, en versículo 13 cuenta la conversión y ya empieza a trabajar. Ahora asume él esa misión y va predicando. A ver, ¿qué dice Pablo? Y le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? La pregunta que lo hace a los discípulos. ¿Ustedes recibieron qué? El Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Es decir, cuando ustedes creyeron en la palabra, ¿recibían el Espíritu Santo? Vean que ellos ni sabían que existía. Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Eso existe todavía en muchas personas. No saben que el bautismo, para que el bautismo, ni siquiera que existía el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es nuestro consolador, es el paráclito, es el intérprete, es el que nos enseña, es el que nos recuerda todas las cosas que el Señor quiere que nosotros sepamos. El Espíritu Santo.
Y si no hemos sido bautizados, ellos ni sabían que existía. Entonces Pablo se preocupa y le pregunta, entonces, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Y ellos son claros y le dice, ¿cuál? Respondieron, el bautismo de Juan. Solo de agua, de conversión. De razón, entonces diría Pablo, de razón. A ustedes hay que predicarle y decirle que hay un bautismo superior a ese, que es como el medio del Espíritu Santo, y eso lo da nuestro Señor Jesús. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo ante esta situación? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros, verdad? Si somos verdaderos testigos de la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer Pablo cuando se topó con ese grupo que creían? Claro que sí, pero aún todavía no conocían del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, del renacer a través del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué hace Pablo? Ponle cuidado. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida. ¿Qué hizo Pablo? Pedía el pueblo. ¿Qué hizo Pablo? Les explicó. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo Pablo? Empezó a predicarle. Escuchen. Si bien Juan. No, otra vez. Entonces Pablo les explicó. ¿Vio? ¿Y qué explicar? Enseñar, predicar. Ustedes que han sido bautizados solamente con agua en el río, en nombre de Jesús, ni siquiera con los autorizados, con la fórmula trinitaria bajo el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todavía no conocen la verdad. Entonces Pablo les explicó. Si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Entonces, ¿por qué hay gente que no quiere creer en Jesús? Buena pregunta para una buena respuesta, ¿verdad? Siga. Al oír esto, cuando se le predica la verdad, al oír esto, ¿qué hicieron? Se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y cuando se hicieron bautizar, y al imponerles Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Recibieron el Espíritu Santo. Sí, pero ahí dice en el nombre de Jesús. A ver, otra vez lo que dice, a ver. Al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Ahí no dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué significa en el nombre del Señor Jesús? Juan 5:43. Como el Padre lo mandó. Eso es lo que significa. No como los hombres lo quieran hacer o lo mandan. Juan 5:43. Bueno, ¿qué va? Porque he venido en nombre de mi Padre. ¿Sí o no? Jesucristo viene en nombre de su Padre, en nombre de Dios, nuestro Dios. ¿Y ustedes no me reciben? No me reciben. ¿Qué no reciben? El mensaje, su palabra. Dale. Si algún otro viene en su propio nombre. Pero viene Martín Lutero, Elena de Guay, José Mí, Carlos Parán, otro, aquel. A ese sí lo acogerán. A ese sí lo acogen. Que hay que bautizarlo en el nombre, pronunciamos el nombre de Jesús, lo metemos en el agua, porque es sumergirse, lo metemos en el agua y ya está bautizado. No, Señor. ¿Qué es en el nombre del Señor Jesús? Mateo 28:18. ¿Qué es? ¿Qué es en el nombre del Señor Jesús? Mateo 28:18. A ver. El Padre me da la orden. Y es en mi nombre, el nombre del Padre que se hace. Pon el caso. Jesús se acercó y les habló así. ¿Qué les dijo? Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Dios. Por tanto, Él manda. ¿Y qué manda? Vayan. ¿Qué manda otra vez?
Vayan, otra vez. Vayan, ¿qué manda? ¿Está dispuesto a obedecer al Señor? Vayan. ¿Para dónde y a qué? Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo, Señor? Mande que yo obedezco porque creo en ti. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bárbaro. Eso es en el nombre del Señor Jesús. Pero para los creyentes, solo exponemos la verdad. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Listo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ánimo, vamos a compartir en la comunidad y en ese que el Papa Francisco pues mandaba siempre a que fueran a las comunidades a untarse, le decían los sacerdotes, a untarse de ovejas, ¿verdad? A untarse de ovejas, eso significa eso, ir a los pueblos, a compartir con las comunidades, a conocer cómo están con los sacramentos y en qué sacramento no tienen para ayudarle, ¿verdad?, a que lo reciban. Pues nosotros tenemos que hacer eso, ir ahí en el sector, no vayamos tan lejos, ahí nada más en el sector donde vivamos. ¿Cuántos niños no hay, verdad? ¿Te has preguntado alguna vez, han sido bautizados todos ellos? ¿Conocen del bautismo? Y si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, nosotros les animamos. ¿Verdad que sí, Rosita? Claro que sí, los animamos. Los animamos para que guíen siempre a sus hijos al camino de Dios, empezando con el primer sacramento, que es el bautismo. Pues si no renacemos del Espíritu, del agua y del Espíritu, que viene de lo alto, que viene de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no podremos entrar en el reino de Dios. Gloria Delgado Polo, hermana mía. Hola, hermano, Dios me lo bendiga y Dios le siga iluminando. Amén. Los creyentes somos de la hora de los laicos, evangelizar, desconocer la Sagrada Escritura, es de conocer a Jesucristo. Y vayamos al nuevo proyecto Canal José Toro. Mire, ya tenemos el bautismo, ya tenemos la iglesia, ya tenemos la apostasía y ahora el que se está viendo es la apologética. ¿Qué es la apologética? Conocimiento y defensa de nuestra fe. Y ahí hay material bueno para estudiarlo. Véanlo, se lo sugiero. Y el que esté deseoso de tener en PDF material del tema, porque tenemos 7 temas, en material de PDF del Padre Luis Toro, el que lo quiera obtener es gratis, solo se comunica al número que está en la descripción del video, más sin embargo, si tienen para que lo apunte o retrocedan el video, más 58, Venezuela, más 58, 412, 05, 06, 809. Por ahí había un hermano que quería el material, ahí está el número. Se comunica, le regalamos, es regalado el material para que no se lo guarden, sino para que también lo den a conocer. Y el que quiera apoyar este proyecto de evangelización, ahí está también en la descripción una cuenta de PayPal, si nos quieren apoyar, bienvenidos sean, con amor y con cariño lo recibimos. Y el que quiera comunicarse con nosotros, ahí está el número telefónico, si no es Rosita, soy mí quien lo atenderá o mi hijo Joan. Ahí estamos en familia trabajando al servicio del Señor. Que Dios Padre Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.